Hola a todos y bienvenidos a Música con Historia. El día de hoy vamos a hablar de un tópico muy interesante que es la historia de los compilados de grandes éxitos. Seguramente muchos de ustedes en sus casas han tenido, ya fuera en vinilo, en cassette o en CD, alguna de estas antologías que repasan los grandes éxitos de los artistas, de los cantantes, de las bandas, y que a muchos nos sirvieron en su momento para poder acceder a los trabajos de estos artistas sin necesidad de tener que comprar toda la discografía o todo el material que el artista lanzó, ¿sí? Pero antes de todo vamos a hacer un pequeñito repaso de la historia del periplo que han tenido que pasar estos grandes éxitos para llegar al hoy, al siglo XXI. El primer compilatorio de grandes éxitos fue publicado en 1958, es una antología del cantante y del músico Johnny Mathis. Después de ahí la industria se dio cuenta del potencial que este tipo de material tenían y en los años 60 y 70 utilizaban estos materiales, estos compilados de las bandas a modo de promoción. Es decir, una banda, un artista quería promocionar su obra, su trayectoria y demás, entonces las discográficas publicaban un recopilatorio, ¿no?, que generalmente tenían bastante éxito. Ya vamos a ver una de las causas por las cuales estos materiales, incluso al día de hoy, siguen teniendo bastante popularidad. Es decir, ya para los años 60 y 70, estos compilados, estos greatest hits, best of o grandes éxitos, como se llame, ya estaban legitimados por la industria. Ya eran parte, digamos, de las discografías que las industrias lanzaban en los años 70. Y tenemos casos emblemáticos, podemos pensar en The Byrds, podemos pensar en Joan Baez, podemos pensar en Johnny Cash, podemos pensar en Marvin Gaye, que ya para esta altura, estamos hablando ya años 60, 70, lanzaban compilados para promocionar su trayectoria como cantantes y como artistas. Podemos pensar incluso que estas estrategias, que no dejan de ser estrategias, podemos verlo como una estrategia de marketing o una estrategia promocional, incluso servían para aquellas bandas que querían relanzar sus carreras musicales. Habían bandas que de repente habían tenido mucho éxito en los años 50 o a principios de los 60 o a mediados de los 60, pero que ya en esta nueva década de los 70 empezaban a mermar en popularidad. Y hay un caso emblemático que quisiera mencionar, que es el de los Beach Boys. Porque en 1974 los Beach Boys lanzan lo que sería uno de los compilados más reconocidos de aquella época, llamado Endless Summer. Este compilado, bueno, justamente repasaba la carrera de los Beach Boys, que había sido una carrera riquísima en los años 60, pero que a principios de los 70 se había desdibujado un poco. Tal fue el éxito que tuvo este compilado, este Endless Summer del 74, que los Beach Boys pasaron de ser teloneros de algunas bandas a hacer una gira internacional, ¿no?, por mérito propio. Es decir, estamos hablando realmente de un relanzamiento de una banda que anteriormente había sido muy popular, pero que ya para esta época había mermado y vuelve al ruedo gracias al éxito y a la promoción que les dio este compilado de grandes éxitos, de Greatest Hits. A ver, pasan los años, en los 80 por supuesto los Greatest Hits van a ser muy difundidos en la industria discográfica. En los 90 y los 2000 las propias discográficas, los propios sellos discográficos van a lanzar sus propias líneas de compilaciones, es decir, todas las empresas discográficas tienen, ¿no?, una nómina de artistas con los cuales trabajan. Entonces las propias discográficas van a tomar la iniciativa en los 90 y en los 2000 de lanzar, digamos, compilatorios hechos por ellos mismos, ¿tá?, con la idea de dar a conocer la trayectoria de artistas que ellos tienen en nómina. Por ejemplo, un caso emblemático es el de Sony Music, ¿no?, empresa que por supuesto sigue existiendo hasta el día de hoy y que tiene el llamado sello Essentials, ¿no?, los esenciales, ¿no? Y dentro de este sello, dentro de esta línea de Essentials publicados por Sony Music, van a haber artistas
digamos, hay artistas muy reconocidos y Sony va a aprovechar para publicar grandes éxitos de estos artistas. Caso Janis Joplin, por ejemplo, va a salir un CD, no estoy seguro, creo que no salió en vinilo, pero sí un CD de Essentials of Janis Joplin. Hall & Oates, ese dúo que tuvo tanta popularidad en los 80, va a tener su propio grandes éxitos en la línea de Essentials. Miles Davis, etcétera, etcétera. No va a ser la única empresa Sony, por cierto, que haga esto, pero quizá porque también han sido tan difundidos acá en Uruguay estos discos, esta línea de los Essentials, es una de las más conocidas en la actualidad. Por eso lo traigo a colación y lo menciono como un ejemplo emblemático. Ahora, ¿qué pasa cuando el Internet empieza a entrar en auge? Cuando empiezan a haber plataformas pagas, ¿no?, que permiten el acceso a los catálogos musicales de un montón de artistas. ¿Y qué es lo que pasa incluso cuando la piratería se mete en el medio y comienza a hacer presión y bueno, y por supuesto a infringir cuantas leyes de copyright haya en el medio? Bueno, estos sellos discográficos comienzan a notar la amenaza que representa el Internet, ¿no?, para la difusión de materiales en físico, en formato analógico. En cierta medida se comienza a pensar que ya no tiene sentido publicar grandes éxitos de fulano o de mengano, porque cualquiera puede entrar a internet, ya sea legal o ilegalmente, y acceder al recopilatorio o al material de tal o cual artista. Es decir, incluso, lo digo por experiencia porque en aquella época yo consumía mucha música, estamos hablando del año 2005, 2006, 2007, ocurría que muchas veces no tenías ganas de conseguir todo el material o toda la discografía de un artista y de repente te interesaba 1, 2 temas, 3 temas, ¿no?, y nada más. Entonces, y seguramente esto que me pasó a mí también le ha pasado a muchos que pasaron por aquella época, entonces comienzan a discontinuarse en cierta medida, comienzan a perder valor estas antologías de grandes éxitos. Al tener la gente más acceso a los materiales musicales, no solo los grandes éxitos, comienza a perder fuerza también el formato físico, ¿no? Recordemos que en aquella época era el MP3 o el streaming, ¿no?, escuchar vía web, pero el formato físico comienza a perder y dentro del formato físico los compilados de grandes éxitos. Ahora bien, ¿cómo es la situación hoy en día? Resulta que en el año 2023 la revista Billboard, esa revista histórica ya en el ambiente musical, sacó un estudio diciendo que gracias a que los formatos analógicos están volviendo y están agarrando muchísima fuerza, me refiero el vinilo como emblema musical, pero por supuesto el CD, los formatos domésticos, ¿no?, musicales y físicos, están cobrando cada vez más fuerza. Hoy en día se está revalorizando el concepto de los grandes éxitos. Incluso, recuerdo haber leído por ahí una entrevista que le hacían a uno de los miembros de Franz Ferdinand, donde él explicaba, decía, bueno, es una forma de que de repente los públicos más jóvenes nos conozcan también. En vez de forzar a estos públicos a que compren toda nuestra discografía, que de repente pueden ser, no sé, 10, 15 discos, si hablamos de bandas históricas, ¿no?, en vez de obligarlos a comprar este material, simplemente le damos una opción más sencilla, que es, te damos un CD con nuestros grandes éxitos y vos elegís si te gusta o no, si avanzás o no. Recientemente estuve viendo que, bueno, bandas históricas como Aerosmith, como Genesis, pero también artistas más nuevos, como puede ser Nicki Minaj, como puede ser The Weeknd, lanzaron en formato de vinilo, incluso, antologías con grandes éxitos, justamente como una estrategia comercial para que los públicos más jóvenes los conozcan y vean todo el repertorio de lo que han hecho en estos años. Lo cual, por supuesto, es una forma muy legítima, ¿no?, de hacerse conocer. Ahora, pasamos a un campo que en algunos casos es debatible. Estaba mirando, por ejemplo, un ranking de la revista Rolling Stones, donde, bueno, había un ranking de los mejores discos, ¿no?, de grandes éxitos,
Personalmente creo que eso depende mucho del criterio de la revista Rolling Stones. No es algo estadístico, no es que sacaron una estadística y una métrica diciendo, bueno, los mejores discos son los más vendidos, ni mucho menos, sino que eso depende del gusto del editorialista, de quien escribe el editorial y dice, bueno, para mí el mejor disco es este. Por las dudas le digo, para la revista Rolling Stone, el mejor disco es, el mejor compilado de Greatest Hits es What's Going On de Marvin Gaye. Pero, bueno, por supuesto estas cosas son debatibles, ¿no? Porque dependen, al fin y al cabo, del gusto de cada uno. Pero tenemos datos fríos que nos hablan de cuáles fueron los más vendidos a lo largo de la historia de estos Greatest Hits. Por ejemplo, a nivel solista, el disco más vendido a nivel internacional, el compilado de grandes éxitos más vendido a nivel internacional, el récord lo tiene Madonna, con aquel disco que creo que es un clásico ya a esta altura del partido, en mi casa por lo menos hasta hace unos años andaba acá en la vuelta, que es The Immaculate Collection. Este sería el compilado más vendido en la historia a nivel internacional. Pero estamos hablando a nivel de solista, de un artista solista que lanza un compilado de sus éxitos. Pero por supuesto también tenemos que mencionar las bandas. Por supuesto las bandas han tenido la oportunidad también de relanzar sus grandes éxitos. Muchos artistas, incluso si ustedes se fijan y hacen una búsqueda rápida en internet, han tenido greatest hits a patadas. O sea, han tenido greatest hits 1, 2, 3, 4, 200, ¿no? Es decir, hay realmente, sobre todo los artistas que son de más larga data, ¿no? Ahora, a nivel de bandas, ¿cuáles fueron los grandes éxitos más vendidos? Acá tenemos que hacer una salvedad porque tenemos dos ejemplos bastante emblemáticos. En el caso de los Estados Unidos, el grandes éxitos más vendido en la historia lo tiene la banda Eagles. Seguramente muchos de ustedes lo recuerdan por aquel clásico, ¿no? Hotel California, de 1976. Lo curioso es que este disco, este compilado de los Eagles, abarca la trayectoria de la banda entre 1971 y 1975. Es decir, no incluye Hotel California, que es de 1976. Estamos hablando de que The Eagles pegó su mayor éxito de ventas con este compilado de grandes éxitos antes incluso de Hotel California. Es el álbum más vendido de grandes éxitos en la historia de los Estados Unidos. Y por supuesto, del otro lado del Atlántico, estamos hablando del Reino Unido, tenemos un caso sumamente emblemático que es este de acá. Queen Greatest Hits Volumen 1. Año 1981. Un álbum, ya vamos a hacer algunas reflexiones finales sobre mi experiencia con estos discos, pero sin duda es un álbum maravilloso para introducirse en el mundo del rock. Muy difícilmente, y más después de que salió Bohemian Rhapsody en 2018, muy difícilmente haya alguien que no conozca a Queen. Pero si por ahí queda alguno perdido allá, no sé, en la cima de los Alpes que nunca escuchó nada, este es un trabajo fundamental para conocer a una de las mejores bandas de rock de la historia, sin duda. Y por supuesto mantiene al día de hoy el récord del álbum más vendido en la historia del Reino Unido. Dicho todo esto, que son datos más bien fríos o un análisis más bien frío, ¿cuál es mi experiencia con los grandes éxitos? Bueno, en principio tengo la de Queen, que como yo les dije, este es uno de los discos, de los primeros discos que tuve en mi casa y de los primeros discos que escuché en mi vida. Este disco era de mi madre y después pasó a mí. Es una primera edición, además de los primeros discos que salió en CD, de las primeras ediciones que salió en CD. Y realmente me ayudó muchísimo a interiorizarme con el rock, a interiorizarme con el pop rock y a interiorizarme con estos monstruos que por supuesto son leyenda hasta el día de hoy. Pero después hay dos casos que creo que son emblemáticos. Uno es este, Van Halen Best Of Volumen 1. Es un título engañoso porque nunca salió un volumen 2. Creo recordar que salió en algún momento otros grandes éxitos, pero este es el más conocido. Y es el que abarca además dos épocas muy distintas de Van Halen,
como pueden ser la primera etapa con David Lee Roth y la segunda etapa con Sammy Hagar. Es un disco sumamente recomendable y muy placentero de escuchar. Pero me guardé para el final este que es una maravilla y que, aunque no lo crean, lo obtuve recién hace muy poquito, que es The Doors, The Best Of. Ya les voy avisando, The Doors es mi banda favorita, es la banda que definió los años 60, y la banda que convirtió al rock en un género, podemos pensar, hasta lírico, hasta épico, ¿no? Y este álbum, que por supuesto lo conseguí hace poquito, pero de adolescente lo escuché prestado o de repente en internet, lo que sea, bueno, es el álbum que más amo de mi discografía. Es el que me hizo conocer toda la obra de The Doors, porque realmente atraviesa los 6 primeros discos de la banda, los atraviesa de pe a pa. No falta ningún disco acá, están todos representados, los discos al menos que compusieron con Jim Morrison están todos representados acá. Y lo más importante de todo, me hizo conocer a The Doors. Es un disco que escuché por primera vez cuando tenía unos 14 años quizá, 15, y me hizo entrar a este maravilloso mundo. Sin necesidad de haber comprado The Doors, ni Strange Days, ni Waiting for the Sun, ni nada que se le parezca, me dio un resumen de todo lo grande y de todo lo majestuoso que era la música y la lírica de The Doors. Y me hizo conocerlo a través de un Greatest Hits, que fue publicado en los 80, por supuesto no es el único, anteriormente estuvo, creo que se llamaba 13, ¿no? Que fue uno de los primeros grandes éxitos, y si mal no recuerdo el único publicado en vida por Jim Morrison. Pero bueno, este es el que yo tengo más guardado en mi corazón, es el que más recuerdo y el que más valoro de todos los grandes éxitos que al menos tengo a mi disposición. Eso fue todo por hoy, gente. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, además de suscribirse acá, vamos a tratar de actualizar lo más que podamos nuestro canal de YouTube. Pero no se olviden de seguirnos también en TikTok, que lo estamos actualizando casi diariamente. Cuando se puede, lo actualizamos casi diariamente. Así que los esperamos en cualquiera de las dos redes y los invitamos a seguir a esta gran comunidad melómana que es Música con Historia. Chau, nos vemos en el próximo video.